hermanos, tenía en el corazón si podemos compartir una porción de la palabra que está en el libro de Romanos, en el capítulo 3 de Romanos. Para recordar allí varios aspectos que los hermanos ya conocen bien, que han sido tratados, pero de tanto en tanto a veces es bueno recordar algunos aspectos que son fundamentales, digamos, que fundan nuestra fe en el Señor, que nos afirman en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Recordarlos, repasarlos, y también quizás para, si algunas personas, quizás algunos hermanos que puedan estar más recientemente, puedan también ir siendo afirmados en esta verdad que es la palabra del Señor. Amén. Como sabemos bien, pues el libro de Romanos nos presenta el Evangelio del Señor Jesucristo. Por medio de Él, el Espíritu nos enseña profundamente la necesidad que nosotros como hombres teníamos de un Salvador. Contrasta nuestra perdición, nuestro pecado, nuestra condición caída, y nos presenta cómo el Señor ha ejecutado esa obra preciosa de salvación a nuestro favor, cómo Él ahora nos ha rescatado nuevamente para Él, y nos presenta como de manera general dos aspectos muy preciosos de nuestra salvación. Un primer aspecto, digamos, que podríamos decir así, es como un aspecto más jurídico, ¿amén? En el sentido de que es una salvación objetiva, una salvación que nos justifica delante de nuestro Dios y de nuestro Padre. Pero también nos presenta al mismo tiempo esa salvación que es un poco más orgánica, más subjetiva, la obra del Espíritu en nosotros, como después de que hemos podido ser reconciliados con Dios, justificados delante de Dios, el Espíritu Santo viene también entonces a nosotros y empieza a operar esa misma salvación, pero ahora en nosotros. Amén. Y quisiera recordar entonces acerca de este primer aspecto y que pudiéramos considerar juntos este capítulo 3 a partir del verso 9. Como sabemos, de ahí hacia atrás el apóstol Pablo ha venido evidenciando la condición caída del hombre, la justicia y la santidad de Dios, y cómo todos los hombres finalmente estamos en la misma condición delante de Dios. Y por eso aquí en el capítulo 3, verso 9, comienza diciendo así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Haciendo un contraste entre los que vienen de los judíos, ¿verdad?, y de los gentiles, que antes había presentado como tanto los unos como los otros están en la misma condición delante de Dios. Dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta es la condición de todos los hombres, amén, de todos los que heredamos la naturaleza caída desde la caída de Adán y de Eva, amén, desde la salida de Adán y Eva de la presencia de Dios y de la entrada en el pecado en el mundo por causa de que ellos cayeron en ese pecado inicial. Todos nosotros los que hemos venido de Adán y de Eva, los que descendimos de ellos, que somos todos, estamos entonces bajo pecado. Y aquí comienza a hacer ese diagnóstico, ya Pablo a evidenciar cómo ya desde antes, desde los profetas mismos, ya el Señor había evidenciado ese diagnóstico, había dado ese diagnóstico con respecto a nuestra condición humana caída. ¿Amén? Y dice aquí entonces, como está escrito, o sea, desde el Antiguo Testamento ya Dios, la experiencia del hombre, el andar del hombre sin Dios y el intento del hombre de presentarse delante de Dios en sí mismo, había evidenciado esta condición, ¿no? Y entonces desde antes ya los profetas, los salmistas y la misma ley evidenciaba esta condición caída del hombre. Entonces da el diagnóstico, nos presenta el diagnóstico que Dios hace de nuestra condición, ¿no? Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta,
con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la condición, entonces, como decíamos, el diagnóstico que Dios hace acerca de la condición caída del hombre. Amén. Dice allá el Salmo que Dios miró desde lo alto a ver si encontraba al menos un justo que andaba sobre la tierra. Y dice que no encontró ni siquiera a uno. O sea, toda la humanidad está bajo esta condición de pecado, bajo esa condición de perdición. Amén. Y apartados de Dios, sin el temor de Dios, entonces caen en todas estas cosas que nos nombra acá y en toda esa descripción que desde antes ya venía haciendo el apóstol acerca de nuestra condición. Entonces este es el diagnóstico de Dios para con el hombre. O sea, claro que nosotros mismos en nuestra ceguera queremos hacer a veces un diagnóstico diferente de lo que nosotros somos, ¿no? Queremos hacernos ver a veces el hombre mismo a través de su propia filosofías y opinión, quiere hacerse ver como que este no es el diagnóstico correcto. Quieren presentarse el hombre como un hombre bueno, como un hombre moral, como un hombre ético, ¿no? Como un hombre justo, como un hombre correcto, ¿no? Y que es capaz de superarse a sí mismo y de llegar a una condición de justicia en sí mismo. Pero este es el diagnóstico que Dios da acerca de nuestra condición, ¿no? Y el enemigo también a veces nos miente, porque el engaño del enemigo fue justamente desde el principio hacernos creer en esa mentira, de que nosotros podríamos llegar a ser como Dios, pero apartados de la vida y de la presencia de Dios, ¿no? Seréis como Dios, le dijo la serpiente a la mujer, a Eva, ¿no? Y ese es el engaño de la serpiente y del enemigo todavía para los hombres, hacerles creer que pueden ser como Dios, pero apartados de la vida de Dios, sin tener la necesidad de tomar de aquel fruto de la vida, sin tener la necesidad de ser guiados, de ser enseñados, de ser guardados por Dios mismo. Ser como Dios, pero apartados de Dios. Llegar a ser morales, llegar a ser éticos, llegar a tener una vida, si se quiere, hasta justa, religiosa, pero sin la necesidad de tener a Dios, sin tener la vida de Dios, ¿no? Y ese es el engaño del enemigo, y esa es la condición en la que muchos todavía permanecen engañados, y aún nosotros mismos podríamos llegar a caer en engaños a veces, porque nuestra carne todavía nos engaña y a veces quiere hacernos pensar de nosotros mismos o dar un diagnóstico acerca de nosotros mismos diferente al que Dios mismo ya ha dado. Amén, por causa del pecado. Entonces esta es la condición caída del hombre, ¿no? Y aquí aparece entonces en el siguiente verso, en el versículo 19, un pero, ¿no? Hay dos peros a los que quisiera llamarles hoy la atención, pero aquí hay un primer pero, ¿no? Y dice, pero, porque hasta aquí, aunque esa sea nuestra condición, digamos que nosotros hubiésemos podido andar en esa condición, y adormecidas nuestras conciencias y sin la luz de Dios, pues nosotros andar de una manera desapercibida de nuestra propia condición, de nuestra propia situación, ¿no? Es como cuando estamos en un lugar en tinieblas. Cuando está todo en tinieblas, pues nosotros no nos damos cuenta de lo sucio que podemos estar o del desorden que puede haber alrededor nuestro, ¿no? Pero si se empieza a encender la luz, si hay algo que nos demuestra nuestra verdadera condición, ahí empieza a haber una dificultad, ¿no? Y nosotros estábamos en una condición caída y Dios entonces empezó a operar, ¿no? Y lo primero que Dios hace para comenzar a efectuar su plan de salvación es esto, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La dificultad está en que el hombre es pecador delante de Dios, pero el hombre no está percibido de esa condición, sino que cree estar en una posición correcta y de justicia. Entonces dice que Dios envió su ley, Dios da la ley entonces, ¿no? Y por medio de esa ley entonces ahora pone una línea
traza una línea mediante la cual le demuestra al hombre que lo que él considera estar correcto, lo que él considera ser recto y ser justo, por esa línea que Dios traza por medio de la ley que Dios da por medio de Moisés en el Antiguo Testamento, le demuestra al hombre que ahora él está en una transgresión, como enseña la palabra de Dios. Hasta que Dios no envió la ley, el hombre no era consciente de su propia transgresión, porque el hombre podía pecar, pero no había nada que le dijera que eso que estaba haciendo verdaderamente ofendía la santidad de Dios y que eso era algo incorrecto. Entonces, cuando Dios da la ley, entonces pone al hombre en una dificultad, y es que por medio de esa ley, entonces ahora el hombre, cuando está en esta condición en la que se encuentra, empieza a transgredir esa ley, y por tanto entonces, como dice acá, todos tienen que cerrar su boca delante de Dios, por causa de que Él ha demostrado que nosotros somos pecadores, de que el hombre es pecador y que el hombre no es justo. Antes de la ley el hombre podía considerarse, aunque no lo fuera, como dice Romanos, ¿no? Aún antes de Moisés reinó también la muerte, ¿no? No era que no estuviese el pecado, pero por medio de la ley Dios le evidenció al hombre caído de su verdadera condición. Y además de eso, entonces lo encerró bajo juicio, porque ahora que hay una ley, entonces puede existir un juicio por el cual ser condenados por incumplir aquella ley que está impuesta, ¿no? Y eso pone entonces al hombre en una condición bastante difícil para nosotros, ¿no? Y es el hecho de que no solamente somos pecadores, porque si nosotros fuésemos pecadores, pero no tuviésemos un juicio, no existiera un juez al cual debamos asistir y no estuviese una ley por la cual vamos a ser juzgados, entonces nosotros podríamos seguir libremente, ¿no? Pero la dificultad ahora está en que Dios ha dado una ley también, y además Él ha establecido un juicio. Entonces es como cuando nosotros, antes de que exista una ley determinada aquí en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ahora podríamos dejar nuestros vehículos parqueados aquí afuera en la calle, ¿no? Y estamos tranquilos y que nuestros vehículos estén ahí estacionados. Pero suponte que luego viene la alcaldía y pone una señal de que está prohibido estacionar en ese lugar. Entonces, hasta antes de que eso estuviese, nosotros estábamos tranquilos de estacionar en ese lugar. Pero ahora que está la señal, sabemos que ahora hay una ley que estamos transgrediendo, ¿no? Y que si seguimos ubicando ahí nuestros carros, pues vamos a tener que enfrentarnos a un juicio, tenemos que enfrentar esa ley, ¿no? Y que verdaderamente podemos ser culpables, ¿no? Y condenados porque existe una ley que nos indicaron de que está prohibido hacer eso que hicimos, ¿no? Entonces el primer pero que pone aquí Dios es que nosotros estábamos en esa condición y Dios nos muestra su ley, y la ley es para evidenciar. Por eso en otra parte dice que la ley nos acusa y nos condena, ¿no? No porque la ley sea mala, como también enseña la palabra del Señor, sino porque la ley tiene ese propósito de evidenciarnos a todos nosotros de que verdaderamente somos pecadores, de que tenemos una naturaleza que es contraria a la santidad, a la naturaleza divina de Dios, ¿no? Y que estamos en esta condición de perdición, y que nuestra naturaleza constantemente infringe aquella ley que está impuesta, ¿no? Y lo peor, hay un juicio delante de Dios de todos nosotros. Un día vamos a tener que enfrentarnos al juicio de Dios. Todos los hombres van a tener que finalmente enfrentarse al juicio de Dios, ¿no? Y hay una ley establecida, y es verdaderamente por esa ley vemos que somos nosotros que debemos justamente ser condenados, ¿no? Por Dios. Entonces sigue diciendo acá: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, y esto es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Entonces la ley evidencia esa realidad que hay en nosotros, ¿no? La ley nos permite ver nuestra verdadera condición. Y dice aquí que por medio de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque no hay ni uno solo, como decía la palabra, que pueda ser hallado justo delante de Dios. De manera que si nosotros tratamos de presentarnos a nosotros mismos como justos delante de Dios, tenemos la ley delante de nosotros para evidenciarnos de que no somos justos en nosotros mismos, ¿vale? Entonces recuerdan cuando ese joven fue donde el Señor Jesucristo y le preguntó, ¿no? Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y como la pregunta fue justamente esa, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Entonces Dios le presenta a él la ley, porque esa ley es la que muestra, la que le evidencia a él que él mismo, en él mismo, no puede hacer nada para heredar la vida eterna, sino que necesita ser justificado ahora de una manera diferente. ¿Amén? Entonces aquí comienza Pablo a explicarnos cómo entonces Dios, cómo nosotros necesitamos ser justificados. ¿Por qué nosotros necesitamos ser justificados? Porque somos culpables. ¿Amén? Si nosotros no fuésemos culpables, pues no tendríamos necesidad de justificación, ¿no? ¿Por qué nos vamos a tener que justificar si no hemos sido culpables de nada? Pero ahora la ley nos evidencia de que hemos pecado y hemos transgredido la santidad de Dios. Por tanto, somos culpables. ¿Amén? Y necesitamos ser justificados porque existe un juicio, porque va a haber un juicio. ¿Amén? Si no hubiese un juicio, pues tampoco hubiese necesidad de que seamos justificados. Pero ahora necesitamos ser justificados, ¿no? Si queremos, vamos a ir a ese juicio, necesitamos de algo que nos justifique a nosotros, porque hemos transgredido y hemos ofendido la santidad y la justicia de Dios, ¿no? Entonces ahora sigue diciendo aquí en el verso 21, y es el segundo pero que aparece acá. Verso 21. Pero ahora, y gracias al Señor por ese ahora. ¿No? Gracias al Señor porque ese ahora es lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Si no existiera este ahora, y esto que va a seguir enseñando ahora aquí, entonces todos nosotros estábamos listos para ir a ese juicio y ser condenados, no de una manera injusta, porque Dios no opera injustamente, sino de una manera justa. Totalmente justo sería Dios si nos enfrentáramos a ese juicio y fuésemos todos condenados, ¿no? Pero Dios no solamente es justicia, sino como bien sabemos, Dios nos ama, y Dios amaba al hombre desde el principio, y Dios se propuso en su corazón hacer una obra con nosotros, ¿amén? De hacernos hijos suyos, de que podamos estar juntamente con Él, que podamos participar, conocer, ver su gloria y poder estar delante de Él, ¿amén? Y no nos hizo para condenarnos, pero Él también es un Dios justo. Entonces Él tenía, como bien sabemos, que reconciliar el amor que Él tiene por nosotros como hombres perdidos, pero al mismo tiempo su justicia. No podía pasar por alto entonces su justicia. ¿Amén? No podía simplemente perdonar nuestros pecados y declararnos inocentes como si no hubiésemos hecho nada, no, sino que Él tenía que salvarnos, sí, pero tenía que hacerlo de una manera correcta y de una manera justa, porque Él no puede negar su naturaleza justa. Él no puede perdonarnos injustamente. Él tiene primero que cumplir el juicio que Él mismo decretó por el pecado en el hombre, porque Él mismo fue el que dijo que el día que comiésemos de aquel árbol, el día que nosotros decidiéramos apartarnos de la vida de Dios, entonces la ausencia de la vida de Dios no es otra cosa que la muerte, ¿no? Y el juicio por el pecado es la muerte. O sea que Dios mismo fue quien decretó ese juicio por causa del pecado, y nosotros hemos pecado. Y por tanto el juicio de Dios tiene que ser cumplido antes de que podamos ser declarados nuevamente justos e inocentes. Amén. Entonces gracias al Señor porque no nos dejó en esa condición. No solamente no nos dejó en esa condición, no solamente nos dejó evidenciando nuestra condición, que es lo que hace la ley. La ley nos da el diagnóstico de lo que nosotros somos, nos evidencia, pero Dios no solamente paró su obra ahí haciéndonos ver que somos malos, ¿no? Sino que Él siguió obrando a nuestro favor. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de esa ley, porque la ley no tenía el propósito de justificarnos, al contrario, la ley tenía el propósito de acusarnos y de condenarnos delante de Dios en su juicio.
Ese era el propósito por el cual la ley fue dada, para hacernos transgresores, para evidenciarnos que habíamos transgredido la ley, la santidad de Dios. De alguna forma podríamos decir como que, si buscáramos una figura, podríamos decir casi que como que la ley hace la función que hoy por hoy cumple, por ejemplo, la fiscalía en la justicia humana. La función de la fiscalía no es el de defender, al contrario, la fiscalía lo que hace es acusar a la persona que está en el juicio, demostrarle a esa persona que es culpable, ¿no? Y demostrar ante el juez por qué esa persona es digna de ser condenada, ¿no? Esa es la labor de la fiscalía. De manera que eso era lo que había hasta el Antiguo Testamento, hasta Moisés. Eso era lo que nosotros teníamos, ¿no? La ley que nos acusaba, la ley que evidenciaba que somos pecadores, ¿no? Y eso fue lo que hizo que estos salmistas y estos profetas, después de tratar de justificarse por sí mismos, se dieran cuenta que no había ni siquiera uno justo, ¿no? Que todos éramos culpables y que la ley evidenciaba nuestra culpabilidad, ¿no? O sea, por eso ahora Dios entonces dice acá, ahora aparte de la ley. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos a alguien que nos justifique, y ese que nos va a justificar no es la ley, ¿no? Porque es tanto como si nosotros quisiéramos alguien que ha sido acusado, que está siendo acusado de un delito, quisiera buscar en la fiscalía su propia defensa. Pero la fiscalía nunca le va a defender. La fiscalía siempre está para acusar, para mostrar lo que está mal hecho, ¿no? Entonces Dios necesitaba obrar de una manera diferente. Entonces dice acá, pero ahora aparte de la ley, o sea, no es por la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que estaba ya testificada desde antes por la ley y por los profetas. ¿Amén? Porque ya la misma ley evidenciaba que esa ley iba a ser incumplida. La misma ley demostraba, conforme el Señor iba dando las leyes que Él quería que su pueblo cumpliera, al mismo tiempo tenía que irles diciendo qué hacer cuando las incumpliera, porque era evidente que no las iban a cumplir. Si Dios tuviese la esperanza de que el hombre cumpliera la ley, entonces no hubiera dado los mandamientos de los sacrificios de aquellos animalitos. Pero como Dios sabía desde el principio que todos esos mandamientos iban a ser incumplidos por el hombre de una u otra manera, entonces le daba el mandamiento, pero al mismo tiempo le evidenciaba que lo iban a incumplir, y entonces les decía, pues si transgreden alguna de estas leyes, entonces tienen que presentar uno de estos sacrificios. Y todos esos sacrificios nos hablan entonces de que Dios iba a proveer algo por causa del incumplimiento de la ley. A causa del incumplimiento de la ley, Dios tenía que proponer, tenía que hacer algo adicional, porque ciertamente nadie iba a poder cumplir esa ley que Él estaba ordenando. Y los profetas también anunciaban la salvación que vendría de parte de Dios, la justicia de Dios que había sido anunciada ya por los profetas, incluso por la misma ley. Entonces dice, aparte de la ley, no juntamente con la ley, sino aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, y nos dice entonces cómo podemos acceder a esa justicia, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, esta es la persona de Jesucristo. Es aquel a quien Dios provee, ¿no? Es aquel a quien Dios nos da para que nosotros podamos presentarnos ahora delante de Él en justicia. La justicia de Dios se da por medio de la persona de Jesucristo. Él es quien nos puede justificar delante del juez justo. Él es el camino aparte de la ley que Dios proveyó para que nosotros pudiésemos presentarnos delante de Él en el día del juicio y poder ser hallados en justicia. Él es quien cumple la justicia de Dios y Él es quien nos justifica, como vamos a leer aquí más adelante. Amén. O sea que la ley está para evidenciarnos, amén, incluso para condenarnos de una manera justa, pero Dios ha provisto en su Hijo Jesucristo un camino abierto, un camino nuevo, amén, por medio del cual nosotros podemos llegar a ser justificados por medio de Él. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea,
La justicia está en Jesucristo y nosotros accedemos a esa justicia de Cristo por medio de la fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener esa justicia en nosotros mismos. Si nosotros quisiéramos justificarnos en nosotros mismos, inmediatamente se nos presentaría la ley para evidenciarnos de que no somos justos. ¿Amén? Pero necesitamos, como decimos, como esta figura de un abogado, ¿amén?, que nos defienda, que nos presente, que nos justifique delante de Dios. ¿Amén? Y ese abogado, como dice allá primera de Juan, abogado tenemos para con Dios, ¿no? A Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Amén? Entonces dice, por medio de la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Amén? O sea, Él puede justificarnos, pero el requisito que nosotros tenemos para acceder a esa justificación es poder creer en Él. ¿Amén? Allá nos decía que todos estamos condenados. ¿Amén? Que todos estaban, que no hay ni un solo justo. Y dice que todos, dice que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Amén? Todo el mundo todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios. ¿Amén? Y aquellos que creamos en el Señor Jesucristo vamos a poder presentarnos delante de Dios, no por nosotros mismos y por medio de la ley, porque seremos condenados, sino ahora por medio del Señor Jesucristo. Amén. Por la fe, por nuestra fe en Él. Todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias al Señor. El Señor vino justamente a sacarnos de esta condición. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y fuimos puestos bajo la potestad del enemigo, bajo la esclavitud del pecado, ¿no? Fuimos creados para estar en la gloria de Dios, ¿no? Incluso para participar de su gloria, pero el pecado nos ha sacado de esa condición, ¿no? Y ahora nos ha hecho esclavos suyos y puestos bajo la potestad de las tinieblas. Pero gracias al Señor, que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo, y justamente vino a redimirnos de esa condición, como sigue diciendo acá, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces aquí nos dice que nosotros somos justificados. ¿Cómo somos justificados? ¿De qué manera? Gratuitamente. Es por pura gracia de Dios, por su misericordia, por el amor con que Él nos ha amado. Amén. Entonces Él ahora nos ha justificado. Él ahora quiere justificarnos. Él es nuestra justificación. Y lo hace gratuitamente y por pura gracia, por amor. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué manera nos justifica el Señor? Es mediante la redención. Ustedes recuerdan que eso está muy bien explicado ahí en esa enseñanza del hermano Gino, en el libro de Provisiones de la Cruz. Hay un capítulo donde el hermano explica claramente esta relación que hay entre nuestra justificación, nuestra redención y nuestra propiciación. ¿Amén? O sea, la necesidad que hoy tenemos nosotros, que todo hombre tiene, es de poder ser declarado justo delante de Dios en aquel día, para no ser condenado y perderse eternamente. El juicio de Dios va a llegar, y la necesidad que todo hombre tiene es el que él pueda ser declarado justo delante de Dios. Por la ley no, porque la ley siempre nos va a acusar, pero ahora el Señor nos ha dado a su Hijo. ¿Amén? Y en Él nos ha dado la justificación. ¿Amén? Ahora, ¿cómo nos justifica Él? Dice que nos justifica mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, somos justificados por causa de que Él nos ha redimido, ¿amén?, y nos ha puesto en su Hijo, quien es el justo. ¿Amén? Hay un solo hombre que ha podido cumplir la justicia de Dios. Hay un solo hombre que ha podido permanecer perfectamente en la voluntad de Dios. Hay un solo hombre que no ha transgredido ni uno solo de los mandamientos de la ley. Y mucho más ha aumentado la ley. O sea, ha hecho más de lo que la misma ley pedía a los hombres y exigía a los hombres que hicieran. Hay un solo justo, y ese único justo es el Hijo de Dios,
el Señor Jesucristo, que vino y se hizo hombre como uno de nosotros. Amén. Tomó carne como uno de nosotros, pero vivió una vida sin pecado. Y en su carne venció el pecado. Y a pesar de que fue tentado en todo, en la debilidad de su humanidad, pudo resistir toda tentación del enemigo. De manera que ese único hombre, el Señor Jesucristo hecho hombre, es el único justo delante de Dios. ¿Amén? Es el único que se puede presentar como Él ya se presentó delante del trono de Dios y no hallar en Él una mancha de pecado. ¿Amén? Y por eso es que la muerte no pudo entonces retenerle, porque al ser el justo, la muerte es la paga del pecado, pero en Él no hay pecado y por tanto la muerte no podía retenerle, y su resurrección demuestra que Él es justo. ¿Amén? Y su ascensión y su glorificación demuestran que Él verdaderamente es justo y que el Padre se complace en Él, como nos dice la palabra, que en varias ocasiones el Padre evidenció que en Él tenía su complacencia. De manera que hay uno solo justo delante de Dios, que puede presentarse como justo delante de Dios, y Él es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Pero ahora ese único justo, Él no se quedó solo, siendo Él solo justo, sino que Dios hace una obra preciosa, y es que Él nos redime a nosotros en Él. ¿Amén? Nos pone en Él. ¿Qué es redimir? Como bien sabemos, redimir es reclamar algo que estaba empeñado o que estaba perdido, algo que estaba hipotecado, como cuando alguien va a una casa de empeño y pone allí, qué sé yo, un reloj, y ese reloj queda allí empeñado, depositado por una cantidad de dinero, y luego esa persona quiere volver a recuperar aquello que está allí hipotecado, aquello que está empeñado. Entonces la acción de recuperar eso que está empeñado y volverlo a tomar para sí, eso es la redención, es redimir aquello que habíamos perdido, que habíamos empeñado, que estaba hipotecado. O sea que lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que la manera en que Él nos justifica no es simplemente que nos hace inocentes y nos perdona libremente, no, sino que Él nos redime para Cristo, Él nos pone nuevamente en Cristo, nos reclama nuevamente para Él. ¿Amén? Y somos puestos en el Señor Jesucristo, en aquel único que ha sido justo. ¿Amén? Y nos esconde en Cristo. Amén. O sea que Él nos redime, ¿por qué? Porque nos saca de esa potestad de las tinieblas, nos reclama nuevamente para Él. Amén. Y nos pone en Él, y ahora estamos incluidos en aquel que es el justo. Amén. O sea que ahora si nosotros nos presentamos delante de Dios y lo hacemos apartados de Cristo, pues nos vamos a presentar en nuestra culpabilidad y en nuestros pecados, en nuestro pecado. ¿Amén? Pero si lo hacemos confiando en la obra del Señor Jesucristo, creyendo que Él es justo y creyendo que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarnos, si le recibimos a Él como nuestro defensor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, entonces somos puestos en Él. Y aquel día seremos presentados no nosotros, en nosotros mismos, sino que seremos presentados en Él, que es el justo. ¿Amén? Por eso Él es nuestra justificación. Él nos justifica. ¿Amén? Porque Él nos redime y nos pone en Él. Y nos presenta por medio de Él, ahora delante del juicio de Dios. ¿Amén? Y sigue diciendo acá. Entonces dice: justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso, ¿a quién? Es un alguien, es la persona del Señor Jesucristo. A Jesucristo Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén. Y aquí entonces habla de este otro aspecto de la propiciación, porque para Él redimirnos, ya sabemos que Él nos justifica, como redimiéndonos y poniéndonos en Él, que es el justo, y presentándonos ahora por medio de Él ante Padre, ante Dios. ¿Amén? Pero ¿qué tenía que hacer Él para poder redimirnos? Y ahí está entonces el aspecto de la propiciación, y es el pago que Él tenía que hacer para redimirnos.
Porque aunque para nosotros el ser redimidos es gratuitamente, es por pura gracia, como nos dice aquí la palabra, para Él no fue gratuito. Él sí tuvo que pagar el precio que se tenía que pagar para poder redimirnos. ¿Amén? Entonces, entre la redención y nuestra condición perdida, antes de que Él pudiera sacarnos de nuestra condición perdida y reclamarnos nuevamente para sí, Él tenía que pagar el justo precio por nuestra condición para poder redimirnos. ¿Amén? Y eso lo pagó Él, y esa es la propiciación, el pago que Él hace para poder entonces sí redimirnos. ¿Amén? Es como volver el depósito, aquella cantidad de dinero que nos entregaron por ese reloj que dejamos empeñado. Entonces, antes de poder reclamar el reloj, pues tenemos que ir y pagar el dinero que nos habían entregado por causa de haber dejado el reloj allí empeñado, ¿verdad? No podemos simplemente ir y tomar el reloj. No podemos hacer eso. No podemos simplemente, el Señor no solamente podía redimirnos sin que antes hubiese existido el pago justo por nuestros pecados y por nuestra condición, por nuestra culpabilidad. ¿Amén? De manera que el Señor Jesucristo y la sangre de Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Es el pago justo. Y porque Él pagó el precio de nuestros pecados, porque Él derramó su sangre y murió por nosotros, porque Él ya cumplió el juicio que Dios había determinado por el pecado, entonces ahora Él tiene autoridad y tiene la potestad de redimirnos para Él. ¿Amén? Porque el pago ya fue efectuado, entonces ahora Él nos redime para Él. ¿Amén? Y si nos redime para Él, estamos puestos en Él y entonces somos justificados en Él. ¿Amén? Todo lo hace Él. Es gratuito para nosotros, claro que es gratuito para nosotros, porque solo nos pide que creamos que eso que Él hizo, lo hizo por nosotros y a favor de nosotros. ¿Amén? Si no creemos en eso, pues no podremos participar de esa obra que Él hizo. Pero los que creemos en Él, como leímos allí, todos los que han creído en Él. ¿Amén? La justicia de Dios para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Todos los que hemos creído en su nombre, entonces podemos ahora ser justificados por Él, porque Él nos ha redimido y porque Él pagó el precio por el juicio de nuestros pecados. ¿Amén? Entonces Él es nuestra propiciación. Él hizo toda esa obra por nosotros y Él tuvo que pagar el precio, ¿no? A veces las personas preguntan, ¿pero cómo así? O sea que si una persona ha andado en su vida haciendo un montón de males y cometiendo un montón de pecados en su vida y de un momento a otro conoce al Señor, se arrepiente y confiesa sus pecados delante de Dios y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, me parece injusto que esa persona sea perdonada, porque ¿cómo el Señor va a perdonar a alguien así, tan fácil, gratuitamente, ¿no? Pero se nos olvida que no es gratuito. No es porque Él no haya pagado un precio, Él sí pagó un precio. ¿Amén? Y el precio más alto que fue darnos a su Hijo, y que su Hijo muriera y fuera a la cruz por nosotros. De manera que ninguno de nosotros ha sido perdonado injustamente, sino que el Señor Jesucristo pagó el precio que exigía la justicia de Dios. ¿Amén? Y habiendo pagado ese precio, entonces nos redime y nos justifica delante de Dios. ¿Amén? Por eso decíamos que este es el aspecto de nuestra salvación, un poco más jurídica, si queremos llevarlo así, legal. ¿Amén? Porque es lo que Dios ha hecho objetivamente y legalmente para poder perdonarnos. ¿Amén? De manera que ahora nosotros podemos declararnos justos delante de Dios, no por nosotros mismos, sino porque estamos en Cristo, porque aceptamos que el Señor Jesucristo, aceptamos esa obra que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. ¿Amén? Por eso nosotros mismos no nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos que somos pecadores. ¿Amén? Sabemos que tenemos esta naturaleza pecadora en nosotros, pero no nos confiamos en nosotros mismos para presentarnos delante de Dios como justos, sino que nos escondemos en Cristo. Aceptamos la obra que Él ha hecho a nuestro favor, nos escondemos en Él y pedimos que Él sea nuestra justicia, que Él sea el que nos justifique. ¿Amén? No queremos presentarnos delante de Dios tratando de argumentar lo que nosotros somos o hacemos, tratando de justificarnos nosotros mismos nuestros propios pecados,
Eso es lo que quiere hacer nuestra naturaleza. A veces nosotros queremos justificarnos, ¿no? Queremos decir que nos comportamos de esta o de otra manera, o que nos equivocamos aquí o allá, pero es por culpa del otro, o es porque esa circunstancia específica ocurrió eso, y porque en ese momento justo yo estaba de esta manera, y tratamos de justificarnos delante de Dios por nosotros mismos. Pero Dios no nos pide que hagamos eso. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados, que aceptemos su obra, que siempre acudamos a Él como nuestra justicia, como nuestra justificación. Amén. Que le pidamos perdón, que nos aferremos a su obra y que siempre nos escondamos en Cristo, porque solamente en Cristo es que nosotros podemos ser presentados delante del Padre sin llegar a ser condenados. Amén. Entonces Él es la propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Amén. O sea, en Cristo se manifiesta, en esa propiciación que Cristo hizo a nuestro favor, se manifiesta la justicia de Dios, porque la justicia, el juicio de Dios fue cumplido en Cristo. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Amén? Otro atributo divino, ¿no? La paciencia. Dios, gracias al Señor que el Señor también es paciente, porque si el Señor no hubiese sido paciente, nos hubiera condenados a todos desde el principio. Amén. Pero Dios tiene otro atributo. Él no solo es amor y es justicia, sino que además también es paciente. Y en esa paciencia incluso tuvo la paciencia necesaria de permitir que durante todo el tiempo antes de que el Señor Jesucristo viniera, Él tener paciencia y soportar esos pecados y aceptar aquellos sacrificios allí, amén, para de alguna forma cubrir esos pecados e ir preparando el camino del Señor Jesús. Dice, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero era con la mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Amén? No es que nosotros seamos los justos, no. Nosotros no somos justos. En nosotros mismos no somos justos. Él es el justo, pero Él sí es el justo. ¿Amén? A fin de que Él sea el justo, pero gracias al Señor que Él no se quedó con esa justicia para Él solito, ¿no? Él no solamente vino y vivió una vida perfecta acá y ahora se sentó a la diestra del Padre y dijo, mira, yo sí pude cumplir tu ley, tus ordenanzas, tu voluntad, y todos estos que están allá perdidos no fueron capaces, ¿no? Entonces quedémonos tú y yo, Padre, como siempre hemos estado desde el principio, desde la eternidad, quedémonos tú y yo aquí solitos y dejemos que todos los demás se pierdan y se condenen, ¿no? No, gracias al Señor que no dice así, sino que dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Gracias al Señor, que Él que es justo quiere justificarnos a nosotros, quiere incluirnos en esa justicia que Él tiene, quiere escondernos en Él, quiere ponernos en Él, quiere redimirnos para Él y entonces presentar, justificarnos delante de Dios, en Él. Amén. Él es el justo y Él es el que justifica al que quiera, al que es de la fe, al que crea que Él es capaz de hacer eso. Amén. No al que tenga confianza en sí mismo, sino al que confiesa sus pecados, al que se arrepiente, al que acepta que necesita ser justificado. Amén. Porque muchos ni siquiera piensan que deben ser justificados. Amén. Muchos no aceptan ni siquiera que va a haber un juicio de Dios al final, ¿no? Y para no tener problemas con su conciencia y con su condición, entonces prefieren no pensar que hay un juicio, ¿no? Y a veces quitan a Dios o creen que sí hay un Dios, pero que Él no va a juzgar a nadie, ¿no? Entonces quitan el juicio, ¿no? Pero aquellos que el Espíritu, en los que el Espíritu haya empezado a hacer esa obra de abrir sus ojos y convencerlos de pecado, ¿amén?, de juicio, pero también de justicia. Amén. Esa es la obra del Espíritu ahora, convencernos de estas cosas, convencernos de que hemos pecado, amén, convencernos de que hay un juicio, pero también darnos la certeza de que hay una justicia que Dios ya ejecutó y que por esa justicia que Dios ha ejecutado por medio de su Hijo, nosotros ahora somos justificados también. Amén. Esa es la certeza que nos da el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos va transmitiendo cada vez de una manera más certera en nuestra vida. Amén. De que somos hijos de Dios, es el testimonio del Espíritu en nuestra vida. De que somos justificados delante de Dios cada vez que acudimos a la sangre del Hijo de Dios. Amén. Entonces dice acá,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27, o sea, todo el que cree en el Señor Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué podemos jactarnos de nosotros mismos? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. O sea, no tenemos nada, absolutamente nada, de qué gloriarnos ni de qué jactarnos en nosotros mismos. Porque si un día nosotros vamos a presentarnos delante del Señor y el Señor nos va a hallar justos, no es por nuestra propia justicia, es por la justicia del Señor Jesucristo. Amén. Si un día el Señor nos concede entrar en su reino, sabemos que es por causa de la obra que Él ha hecho en nosotros mismos. Amén. Si un día el Señor nos concede estar en pie delante de Él, va a ser porque hemos vencido con la sangre del Cordero. Amén. Y no porque hemos sido algo en nosotros mismos. Amén. No hay nada que nosotros podamos presentar delante del Señor para justificarnos. Claro que el Señor sí va a galardonar posteriormente nuestras obras. Amén. Él lo va a hacer. Pero para justificarnos delante de Dios, para presentarnos justos delante de Dios por causa de nuestros pecados, no hay nada que podamos presentar en nosotros mismos. Entonces, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de esa misma fe a los de la incircuncisión. Amén. O sea, ni siquiera los que quieran guardar al pie de la letra van a tener una justificación diferente. Amén. Sino tanto los que conocen la ley de Dios como los que no la conocen, todos tienen esta misma necesidad de ser justificados por medio de Él. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no desvirtuamos la ley, no la invalidamos, sino que de hecho la confirmamos. Amén. Confirmamos que eso que la ley dice es lo correcto, es lo justo y es lo bueno, y confirmamos que nosotros no pudimos cumplirla. Amén. Y por tanto necesitamos a alguien que nos justifique. Amén. O sea, casi que decimos lo que dice la fiscalía acerca de nosotros es cierto. Yo soy culpable. Amén. Yo confirmo el testimonio de la fiscalía. Soy culpable. Amén. Pero necesito a alguien entonces, por causa de que soy culpable, necesito a alguien que me justifique. Amén. Y el que me puede justificar es el Señor Jesucristo. Amén. Que fue el único justo delante de Dios. Amén. Vamos a leer para terminar dos pasajes que complementan y confirman esto. El primero está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Verso 9. Dice, esta parábola, ¿no? Dice, a unos, hablando el Señor Jesús, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿No? Estos no necesitan, ellos no iban a buscar a alguien que los justificara, porque ellos en sí mismos se creían justos. ¿Vale? Entonces no tenían, para ellos no había necesidad de alguien que les justificara. Entonces se creían justos en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, porque eso es lo que produce cuando nosotros nos creemos justos en nosotros mismos. ¿Amén? El menosprecio a los demás. ¿Amén? Creer que nosotros somos los justos y los demás no. Dijo también entonces esta parábola el Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, fíjate que ahí él, en su corazón, anula el diagnóstico que Dios da para todos los hombres. Romanos, el Evangelio de Dios nos enseña que no hay ningún solo hombre justo. ¿Amén? Pero aquellos que están seguros de sí mismos, ¿amén?, que quieren justificarse a sí mismos, entonces dicen: no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces, él se jactaba en su propia justicia de no cometer ninguno de estos pecados, ¿no?, de no cometer ninguna de estas acciones que claramente son pecaminosas. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Porque claro, la carne no solamente tiene un lado negativo, ¿amén?, la carne también tiene su lado, podríamos decir así, positivo. ¿Amén? La carne no solamente se evidencia cuando cometemos pecados, sino que la carne también tiene su lado positivo, que quiere hacer producir cosas buenas, ¿no? Porque el hombre comió no solamente el árbol del mal, sino también comió el árbol del bien y del mal. Y la carne tiene esos dos aspectos, ¿no? Tienes el aspecto que es, digamos, más negativo, por decirlo así, que se evidencia de una manera más negativa, ¿no? Allá cuando dice que manifiestas son las obras de la carne, y nombra todos esos pecados muy evidentes y muy claros de que son malos, que son negativos delante de Dios. Pero este hombre decía: yo no cometo esos pecados tan groseros, ¿no?, tan evidentes, ¿no?, pero más bien al contrario, yo ayuno y doy diezmos, ¿no?, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, hago un montón de cosas, ¿no?, pero resulta que eso, si nos presentamos con eso delante de Dios, eso es fruto de nuestra propia carne. Entonces, la carne no solamente tiene ese aspecto negativo, sino tiene también aspectos positivos, así como cuando Pablo decía ya, ¿no?, si alguno piensa que tiene algo de qué confiar, ¿por qué confiar en su carne? Yo también tengo de qué confiar en mi carne, ¿no? Y empieza a decir todo lo que él era, ¿no?, que él era hebreo, que era fariseo, que era celoso de las tradiciones, ¿no?, y esa es la parte positiva de la carne, ¿no? Pero tanto lo malo como lo bueno procede de la misma fuente, que es nuestra naturaleza caída. ¿Amén? Y si nosotros vamos a presentarnos delante de Dios basados en lo que nosotros mismos somos, pues vamos a ser condenados. ¿Amén? Entonces dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No quiere decir que no se deba ayunar, ni que no se deba quizás ofrendar, ni que no se deba ir a la reunión, pero sí nos presentamos delante de Dios para justificarnos por esas acciones que nosotros hacemos. Dios nunca nos va a justificar ni va a perdonar ni uno solo de nuestros pecados por causa de que hoy ayuné, ¿no? El ayuno no es la base de nuestro perdón. Las ofrendas no son las bases de nuestro perdón ni de nuestra justificación. ¿Amén? Ninguno de nosotros podemos presentarnos delante de Dios por eso. Claro que debemos ayunar y debemos orar, ¿amén?, pero nunca debemos presentar estas cosas como la base, el fundamento, las cosas necesarias para que Dios nos perdone y nos justifique. ¿Amén? Entonces dice acá el verso 13, perdón. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ¿no? Aquí él se paraba, se ponía en pie, erguido, ¿no?, que eso es lo que nos da nuestra vanagloria y nuestra falta de visión de lo que nosotros somos en nosotros mismos. Pero este publicano dice que ni aún alzaba los ojos al cielo y permanecía de lejos. Y dice: no quería él aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Este hombre podía ver que lo que Dios decía de él mismo era lo correcto. Él era un pecador y que él no tenía nada como justificarse, sino que necesitaba de alguien que fuera propicio para él, alguien que pagara el juicio. Amén. Sino que decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que o sea, el publicano que tuvo esta condición,
de pedirle a Dios que fuera su propiciación, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces este pasaje nos evidencia cómo delante del Señor no podemos presentar ninguna otra cosa más que pedirle a Él mismo que Él sea nuestra propiciación, que Él sea quien nos justifique. Amén. Y terminemos ahí en el libro de Isaías, hermanos. Un pasaje más para hoy. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Aquí está esta visión de Isaías de la gloria del Señor, ¿no? De su santidad. Isaías 6. Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces él contempló el señorío del Señor, el trono alto y sublime de Dios, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, Isaías pudo contemplar la santidad, la gloria, el señorío de Dios en su trono, ¿no? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. Entonces esta condición de Isaías, este clamor de Isaías, esta expresión de Isaías se da justamente por lo que él ve, ¿no? Porque es verdaderamente cuando nosotros vemos la gloria de Dios, cuando vemos la santidad de Dios, que nosotros podemos conocer nuestra verdadera condición, ¿no? El verdadero conocimiento de nuestro pecado no está cuando nos señalamos a nosotros mismos, sino cuando nuestros ojos son abiertos a la santidad de Dios, ¿no? Para ver cuánto pecado hay en nosotros, lo que necesitamos es contrastarnos con la santidad de Dios, que el Señor abra nuestros ojos a su santidad. Amén. Y eso va a evidenciar nuestra verdadera condición, ¿no? Quizás aquel publicano que estaba allá seguramente había podido haber visto la gloria, la santidad de Dios para ver cuán pecador era él. Amén. O sea que nuestra conciencia de pecado está relacionada con la visión que nosotros tenemos del Señor, ¿amén? De su santidad. Entonces aquí Isaías igual reconoce esa condición: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿no? Entonces reconoció su condición delante de Dios, aunque él era un profeta, como bien sabemos, reconoció su condición de muerte y de inmundicia delante de Dios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, pudo ver que él estaba en esa condición y que los demás también estaban en esa condición. ¿Amén? Porque eso hace cuando nosotros podemos recibir esta visión del Señor, ¿no? Que no solamente nos vemos a nosotros mismos, sino que también comprendemos a veces también a los demás. ¿Amén? Fíjate la condición del fariseo, ¿no? La condición del fariseo era al contrario, ¿no? Yo no soy como los otros, como todos los otros hombres. Yo soy justo, ¿no? Todos los demás son injustos. Pero cuando el Señor verdaderamente nos toca y nos comienza verdaderamente a mostrar lo que somos, evidencia que nosotros y también los demás estamos en esa misma condición, ¿no? El Señor nos haga misericordiosos y tenga misericordia de nosotros. Habitando en el pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas. ¿Amén? Y ese carboncito encendido en medio del altar es figura de Cristo. ¿Amén? Dice, en medio del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Aquel carboncito del medio del altar
de entre las cenizas, tomado aquel carboncito, es figura de Cristo mismo, ¿no? Cristo es el único carboncito que puede permanecer en medio del fuego, ¿no? Que no se deshizo en medio del fuego del justo juicio de Dios, ¿no? Todos nosotros los demás somos cenizas y pasamos por ese fuego solitos, nosotros todos nos vamos a volver cenizas, vamos a quedar quemados allí, ¿no? Pero hay uno solo que permanece, ¿no? Que pasó por el juicio de Dios y permanece, y ese es Cristo, ¿no? Y Él es el que entonces puede ser usado para venir y quitar nuestra culpa y limpiar nuestros pecados. Amén. Ese carboncito es figura de Cristo. Gloria al Señor, porque Él no nos quiere dejar derribados, amén, a causa de nuestro pecado. Él no quiere mostrarnos nuestro pecado y dejarnos ahí derribados, ¿no? Caídos y perdidos. No, Él obra al favor nuestro, ¿no? A veces el enemigo, el acusador, si quiere acusarnos y quiere dejarnos en esa condición, ¿no? Solo acusados, ¿no? Solo acusados. Pero gracias al Señor que el Señor no obra así. El Señor sí nos muestra nuestro pecado. El Señor no quiere esconder nuestro pecado, nos lo muestra. Pero así como nos muestra nuestro pecado, también nos muestra la obra que Él ha hecho por nosotros. Y obra a nuestro favor y quiere que nos levantemos en fe y en la certeza de que Él ha obrado a nuestro favor. Amén. Él nos da su justicia para ser limpios, para ser justificados delante de Dios. Amén. Entonces dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces la obra del Señor es la que nos puede levantar, ¿no? Como hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? ¿Qué hay entre ese Isaías caído y lamentándose de su condición y este Isaías que luego se levanta y se pone en pie y dice, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué hay entre esas dos condiciones? La obra de Cristo, ¿amén?, a nuestro favor, su justificación. ¿Amén? En nosotros mismos somos inmundos de labios y tenemos que ser muertos delante de Dios, ¿no? Pero gracias al Señor que Él obró a nuestro favor, y porque Él hizo esa obra preciosa, entonces ahora nosotros, porque creemos que eso es suficiente y porque hemos visto que esa es nuestra justificación, entonces podemos ahora levantarnos y estar en pie como hizo Isaías, e incluso atrevernos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Amén. Entonces gloria al Señor, que el Señor no quiere dejarnos derribados en nuestros pecados, sino quiere que sepamos, que conozcamos su obra, que creamos en ella, nos afirmemos en ella y nos presentemos ahora, dice el Romano, ¿no?, como vivos de entre los muertos, que presentemos ahora nuestros miembros a Cristo, a Dios, como instrumentos de justicia. Amén. Gloria al Señor. Démosle gracias al Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por la obra preciosa y maravillosa, Señor, que tú has hecho a nuestro favor, Señor. Señor, seguiremos entendiendo y comprendiendo, Señor, la majestad de tu obra, Señor, la grandeza de tu amor para con nosotros, Señor, la necesidad de tu obra en nuestras vidas, Señor. Señor, concédenos permanecer siempre en la fe, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor, en la obra de tu amado Hijo, Señor. Guárdanos de toda justicia propia, Señor. Concédenos presentarnos siempre en tu Hijo, Señor, aceptando por la fe el precio que Él pagó por nosotros, Señor. Y que muchos otros también, Señor, lleguen al conocimiento, Señor, de lo que tú has hecho a favor de ellos por medio de tu Hijo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te honramos, Señor. Amén, Señor. Gloria a tu nombre.